Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de La Bandeja del Tripulante, en donde como siempre tenemos preparado algo muy interesante, temas que hemos estudiado detenidamente y que decidimos poderles compartir a ustedes, esperando que sea de su total agrado. Sin embargo, les recordamos que pueden hacernos sus comentarios en nuestras respectivas redes sociales para poder darles seguimiento a cada uno de ustedes. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del capitán Carlos Arenales. Bienvenido, capitán, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gracias por permitirme la oportunidad de estar en este espacio. Agradeciendo pues el compartir con ustedes este pequeño momento y poder hablar y aclarar dudas de todo lo que se les ofrezca aquí en este espacio. Muchas gracias, capitán. Bienvenido. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hoy vamos a están? extrañar a nuestra compañerita Sí, a Naomi, pero Naomi. está atendiendo unas cosas muy personales y le deseamos mucha suerte Muchos y todos los saludos. éxitos del mundo a nuestra compañerita Naomi Domínguez. Bueno, hoy como les dije, vamos a hablar de un tema muy interesante. No sé si tú te has dado cuenta en las redes sociales. Ha estado circulando bastante el hecho de que van a retirar de programación o de fabricación el famoso avión Airbus A380. Sí, qué tristeza. La verdad sí estaba escuchando mucho que se nos va el avión que era famoso como el Hotel del Cielo, ¿no? Sí, Porque sí, ya lo están dejando de pedir, según lo que había estado pues correcto. escuchando, y pues ya solo el otro año va a hacer sus últimas entregas y ya Y se finaliza. terminó la producción. Bueno, nos quedamos con la gana porque pues yo me quedé con la gana de poder experimentar un vuelo con ellos. Sin embargo, la vida así es y la aviación tiene que seguir su curso. Y ya no van a seguir en operación los que ya están vigentes o los que ya están. Hasta donde tengo yo entendido, sí van a seguir en operación, ya que el proceso de sacarlos de operación en las aerolíneas pues sería un proceso largo, también tendrían que tener aviones de reemplazo. Pero esto también significa que la empresa lo que hizo fue dejarlos de fabricar. Obviamente Airbus tiene una planta de producción especializada solo para ellos, a diferencia de otras empresas, por ejemplo, como Boeing, que son un poquito versátiles en que la misma línea de producción para los 777 la utilizan para los 87. Entonces, no importa qué avión tengan ellos pedido, pueden utilizar la misma línea de producción en algunos casos. A diferencia en este caso de Airbus, que sí especializó una planta solo para los 380. A raíz de esto es que ellos están prácticamente sacando de producción la línea del 380 para poder diversificarse y poder continuar con la producción del 350, del 330, del Sí, 320, en sus versiones normales, Leo, Neo, largo alcance también, que están produciendo en estos momentos. El famoso Neo, sí, lo hemos ¿Y escuchado. con cuál es el que lo van ahorita a reemplazar, Byron o Capitán? Están empezando, por ejemplo, con la producción en masa del 350 y el 330, que son los aviones que por insignia ellos están lanzando por eficiencia de combustible, por temas de costos, ya que la ocupación de los aviones también se vio un poco afectada, y más ahora en estos tiempos yo creo que se va a estar dando una ocupación menor en aviones, pero que se necesita siempre llevar carga y hacerlos eficientes. Entonces, en este caso, pues se ve o se pronostica un repunte para los aviones Neo, para los 330, 350. Sí, pues, pero ya no va a tener la misma capacidad de pasajeros, me imagino. Son capacidades similares, no tengo el número exacto, pero sé que el 350 sí tiene la capacidad de llevar bastantes pasajeros, más, por ejemplo, que un 320, obviamente menos que un 380, pero en su eficiencia de combustible es donde se ve reflejado que, por ejemplo, podría salir en algunos casos un costo menor operar dos aviones que transportaría la misma cantidad de un 380, pero con menores costos de operación. Entiendo. Son datos bien interesantes porque realmente, bueno, ni yo sabía, a pesar de que siempre me mantengo muy al día en todo eso de los fabricantes. Capitán, mi fabricante preferido de toda la vida siempre ha sido el Boeing. Para mí el Boeing es el Boeing. Y la reina de los cielos, como dicen, es el 747 en sus diferentes versiones que han estado saliendo. Se decía que el A380 era la competencia y el sustituto del 747, pero pues se nos adelantó el A380 a retirarse. Sin embargo, yo quisiera que usted nos explicara a los fans también, ¿cuál cree usted que podría ser la diferencia entre un Airbus y un Boeing? Bueno, realmente diferencias de fabricante, habrán quienes les guste, por ejemplo, más la parte de la tecnología, más la parte romántica de la aviación. El 747 ha sido un avión insignia por excelencia desde su fabricación. Sí. Podemos dar muestra de eso, que el avión incluso lo han transformado y ahora le están haciendo modificaciones
que adaptaron piezas del 787 o del 777 para poder hacer una nueva versión del 47-800. Yo podría decir, en lo personal, no he tenido la experiencia de volar un Boeing de este tipo, pero personal de la empresa donde laboro, que actualmente ellos volaron el 727, 737, ellos todavía dicen que siguen enamorados de muchas cosas que podían hacer en el avión, que permitía la simplicidad. Por pláticas con muchos compañeros, ellos dicen que Boeing se ha preocupado por hacer un avión que sea confortable, seguro, fuerte, potente. Obviamente, si lo venden de ese lado va a ser el que mejor se venda, pero a veces tienen costos de operación un poco más altos con sus equivalentes de Airbus, por ejemplo. Airbus mantiene lo que es eficiencia, tecnología, desarrolló una tecnología completa fly-by-wire que va prácticamente en un joystick, y toda la gente dice, ¿cómo es posible que un avión tan grande se haya perdido lo que era la cabrilla y los controles de vuelo? Pues es el paso a la tecnología. Esa es lo que va a diferenciar en este caso. ¿Qué le guste a cada operador? Obviamente las empresas buscan la eficiencia de combustible, costos, personal, y habrán otros que les guste la parte del confort y la verdad es que todos los aviones son seguros, pero hay quienes le incrementan, por ejemplo, cierta seguridad al Boeing, otros le incrementan cierta seguridad al Airbus. Claro, sí, son datos bien importantes, porque realmente yo, de la primera vez que volé en un avión de pequeñito, fue en un 727-100 y 200. De esos aviones yo me enamoré. Yo creo que tú no los conociste. No, ya Sin embargo, pues ahí está, hay algunos todavía en existencia. A mí me encantaron esos aviones, las versiones del 737 en sus diferentes versiones también, que muy conocidos acá en nuestro país, porque eso es lo que la mayoría de operadores traen a nuestro país. También tuve la oportunidad de estar en un DC-982, un DC-932, que son aviones bastante buenos de corto alcance. Ahora tengo una pregunta que tal vez podría ser también pregunta de nuestros fans y estudiantes. ¿La autonomía de un vuelo se refiere a lo que tarda un avión hasta que se queda sin combustible? Sí, de hecho la autonomía se hace una relación tiempo-distancia en base al combustible que lleva a bordo. Obviamente dependerán de ciertos factores que la autonomía pueda variar en algunos casos, por ejemplo, con menos peso o con viento a favor, viento en contra, puede lograr mayores o menores distancias. Pero sí regularmente en su proceso de certificación, bajo ciertas condiciones, ahí es donde ellos ponen lo que es su autonomía de vuelo. Y entendamos que las aerolíneas de prestigio, las aerolíneas de mayor potencia, las que son bien reconocidas y que su enfoque es, aparte de la seguridad, el servicio a bordo y la excelencia en lo que es sus cabinas, estamos hablando de un Lufthansa, de un Emirates, de un Etihad, que a ellos les importa más y de hecho se enfocan más en este tipo de servicio, porque los aviones que ellos utilizan son para largas rutas. Tengo entendido, vuelos transatlánticos en los cuales el vuelo es de aproximadamente como de 8, 10, 12 horas dependiendo del destino. Por eso es de que ellos pues utilizaban en la 380. Sí. Me imagino yo por la autonomía. Sí, más que todo en aviones, estos aviones se quedaron, por ejemplo, en los hubs de Medio Oriente o de Europa, para hacer las conexiones intercontinentales y posterior a esto trasladar todos sus pasajeros de continentes para luego hacer una red local con aviones de mediano alcance. Ya, por ejemplo, hablemos Airbus 320 o aviones de similar envergadura y autonomía, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacían era transportar 400 de ida o de vuelta para después una red local para distribuir, por ejemplo, en Europa. Pero ya habían traído gente de América o de Asia. Sí, pues eso es bien aprovechan sus... Bueno, en lo particular, para mí los dos son fenomenales. Como les repito, yo me quedé con la gana de poder probar el servicio de una 380. Solo en los videos. Solo en los videos, exactamente. Se ve que es algo impresionante. Sí, totalmente. Como usted dijo, el bar, los salones, incluso de belleza que también iban ahí ya incorporados. Las cabinas, que prácticamente el que iba sentado en un asiento de primera clase era una cama. Y si no estoy mal, por ejemplo, aerolíneas como Etihad incluso adaptaron como pequeños apartamentos en ciertos aviones, como suites, donde usted va en una suite que va a su sillón, va a su cama, va a una sala, un teatro en casa prácticamente. Sí, pero obviamente todos esos son costos agregados, ¿verdad? Porque el espacio que no está ocupando en un asiento físico
se lo tiene que cobrar a esa persona. ¿Cuánto dinero representa? Es lo que representa. La comodidad se paga y en aviación sabemos que son costos muy altos también. Muy altos. En temas de peso y balance también por tanta cosa que lleva en este caso el asiento, ¿verdad? Sí. Tantos accesorios y todo. Bueno, pero lo importante es de que la aviación sigue y lo que queremos recalcar es esa diferencia para que nuestros estudiantes y nuestros fans también tengan un poquito claro ese punto. Sí, qué alegre la verdad pues poder hablar de ese tema, pero pues a mí también me gustaría que usted, capitán, nos cuente un poquito de los aviones que ha volado, cuál ha sido su experiencia en cada uno de ellos. Bueno, pues primero que nada tuve la oportunidad, empezando desde el principio, estudiando aquí en Guatemala en la Escuela Politécnica, ganarme una beca para irme a estudiar aviación a México. Wow. Qué bien. Logré entrar a la Escuela Militar de Aviación en México en el año 2000, graduándome en el año 2003, habiendo volado en ese entonces aviones Maule, Bonanza F-33, Armaki y Pilatus PC-7, viniendo graduado ya a la Fuerza Aérea Guatemalteca para formar parte de las filas de pilotos aviadores de acá, donde tuve la oportunidad de todavía lograr agarrar un poco de un par de vuelos en Fokker, después volar como copiloto en Arabá, en DC-3, en King 90, King 200, King 300. Posterior pasamos a lo que eran las aeronaves que estaban en los demás comandos, que eran Cessna 172, la 208, perdón, la Gran Caravan, 210 también que estaban ahí, 206 también que habían acá, más los Pilatus que ya estaban. Posterior a eso empecé a hacer mi incursión en lo que era la aviación civil y empecé volando también este tipo de aeronaves, las Cessnas, y posterior Piper Seneca, la Seneca 2. Posterior a eso empecé a echarme mis tanes, como decimos en Guatemala, en la aviación civil sin haberme salido de la aviación militar. Tuve la oportunidad de ingresar en ese entonces era TACA, en el año 2011, con lo cual logré hacer el paso de una vez a entrar a copiloto de Airbus 320. Se abrieron las plazas en ese momento y gracias a Dios tuvimos la oportunidad con varios compañeros de Fuerza Aérea de migrar hacia allá. Entramos como copilotos de Airbus 319, 20 y 21. Tuve la fortuna de que el curso lo recibimos en El Salvador, todo el curso teórico, y el curso práctico de simulador nos llevaron a hacerlo a Holanda. Estuvimos allá un mes recibiendo en entrenadores de... Estudiando. Sí, pero estudiando. Sí, no se conoció mayor cosa porque la responsabilidad uno sabe también que es grande, porque al final no solo el entrenamiento es caro. Perdone, ¿y estos cursos son muy difíciles? Para cualquier persona que está... bueno, usted ya iba con previa experiencia, pero usted nos cuenta que se fue a Holanda y todo, y dijimos qué rico, pero es a estudiar. ¿Son muy difíciles? ¿Hay mucha presión en esos cursos? Sí, hay mucha presión, más que todo porque uno sabe que en mi caso ya estaba pasando de la aviación militar a la aviación civil y no había vuelta atrás. Claro. Sí, Aparte de, el avión era un avión completamente automatizado, nada de lo que había visto se podía comparar en ese momento. Aparte de las exigencias de aerolíneas son extremadamente altas porque una aerolínea a ese nivel como lo era TACA en ese momento y ahora Avianca, definitivamente los estándares son altos, entonces no se pueden permitir que alguien esté por debajo de un estándar y eso es lo que todos sabemos a lo que vamos. Entonces sabemos que tenemos que estudiar, tenemos que cumplir un mínimo para poder estar al nivel que requiere la aerolínea, para poderle brindar la seguridad a los pasajeros. Las evaluaciones ¿eran programadas con cierto tiempo o los llamaban así de madrugada o les daban un horario fijo? De hecho, por ejemplo, la gran mayoría de aerolíneas ya trabajan con lo que es una programación mensual. Claro, hay más. Ya hay muy poco tiempo para las sorpresas. Entonces, por ejemplo, desde que nosotros entramos al curso aquí en Guatemala, cuando a mí me dijeron, mire, usted se va tal día, empieza el curso tal día, estaba la programación de los exámenes teóricos. Posterior a eso, los exámenes prácticos, ya sabíamos que nos íbamos a ir a simulador. Posterior nos dieron la programación del simulador todo el mes con las fechas programadas de los chequeos, ya que también ahí juega un papel bastante importante la autoridad de aviación civil local del lugar. En este caso aquí en Guatemala sería la DGAC, que también designaría un chequeador para poder llegar a hacerle la evaluación a uno, ya que sin ese chequeo clareado por la autoridad de aviación civil del lugar no
no es válido el curso. Entonces hay que esperarlos a ellos y hacer la programación. Este inspector que usted dice y menciona de nuestra autoridad de aviación, ¿va en calidad como de testigo para verificar que las competencias de cada uno de los aplicantes sea asertiva? De hecho, el papel que juega el inspector en este caso es evaluar tanto el procedimiento de evaluación que haya hecho la aerolínea o el operador designado en este caso, y ver el papel que uno desempeña como estudiante para poder cumplir con la currícula de evaluación, entrenamiento, y con esto darle un seguimiento a lo que es la parte de seguridad del fabricante y de la aerolínea. Sí, vemos entonces que sí es un proceso bastante complicado y de mucha presión para el aplicante, porque tiene que ganar prácticamente. Ahí no hay chance de recuperación. Su entrenamiento, ¿verdad? No, de hecho, en mi caso, cuando fue el chequeo de copiloto, yo iba con un capitán, pero el papel del capitán, en este caso, que lo asiste a uno, no es que uno vaya solo, pero tampoco es que le ponga problemas a uno, pero definitivamente uno sabe que uno tiene que cumplir con ciertas cosas y él no puede ayudarlo en algún caso, a pesar de que el CRM es parte importante, pero al momento de hacer una evaluación, ese tipo de fallas no se permiten. Entonces uno no puede estar jugando con que le digan todo o se lo lleven a uno control remoto como copiloto. Posterior a eso, en mi experiencia en la aerolínea, tuve la oportunidad también de transicionar a lo que era Embraer como capitán. A varios compañeros nos dieron la oportunidad de ascenso como capitanes en la aerolínea, nos cambiaron de avión y fue cambiar de asiento, cambiar de avión, conocer otros procedimientos, las exigencias del puesto que también la requieren. En otro país, me imagino yo. Pues de hecho fue en El Salvador, siempre el entrenamiento, ese fue ya 7 años después. Y tuvimos la oportunidad en ese caso de irnos al simulador, a lo que era Orlando, a la Academia de JetBlue, que eran los que tenían simuladores disponibles en ese caso. Estuvimos prácticamente también un mes solo en lo que era el simulador, pero ahí la presión se incrementa, ya que es no solo el cambiar del avión, también las responsabilidades que lleva la aerolínea, conocer el trabajo, las legalidades, todas las exigencias que van, y de igual manera cada rating que se proporciona va a un evaluador designado, y en ese caso llevábamos un instructor al lado derecho, el instructor que manipula el simulador y el delegado de la Autoridad de Aviación Civil, que en este caso era El Salvador, ya que con esa licencia estábamos volando. Entonces van los tres viendo cómo hace uno el trabajo, ¿verdad? Entonces uno tiene 6 ojos ahí, 3 pares de ojos que lo están viendo a uno, que uno sabe que cualquier momento puede uno cometer un error. Obviamente la intención de ellos no es esa, pero no es intimidar, pero el alumno con la exigencia se prepara para eso. Uno no se puede permitir el caer en un error, más que todo por nervios, ¿verdad? Capi, ¿qué pasa si alguien pierde? Yo también tenía la misma pregunta. Si alguien falla. Bueno, de hecho, si alguien falla, que no se puede decir que suela pasar, pero sí termina estar contemplado dentro de los procedimientos, pues regularmente los procedimientos dicen que le van a dar un reentrenamiento, unas sesiones más de simulador. Posterior a eso tiene otra vez un chequeo, que es como un chequeo antes del chequeo de veras, y posterior vuelve a ir ya con la autoridad. Obviamente no lo van a dejar que llegue a la autoridad si no ven que uno esté listo en ese momento. Pero qué bueno que no le quitan la oportunidad, ¿verdad? No. Eso limitan. No. La verdad es que las aerolíneas, pues en sus planes de entrenamiento tienen contemplado todo esto, cualquier imprevisto, cualquier cuestión, y dentro de la parte de los costos están contemplados, porque al final sabemos que puede haber un día bueno, un día malo, ¿verdad? Claro. Entonces, incluso parte de las preguntas que le hacen a uno antes de entrar al simulador es si uno se siente fisiológicamente bien y anímicamente bien, porque puede pasar de que problemas familiares, no durmió bien o algo debido a la presión, me imagino. Así es. Es una preparación bastante complicada, no difícil, pero si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y esto no es para cualquiera. Claro. Específicamente para pilotos. Entonces, vemos que sí es importante la preparación con la que tienen que tener los futuros pilotos. Claro, como algo de lo que ellos tienen que estar anuentes, a lo que tienen que estar y someterse, tanto por la autoridad del país como por el operador, o sea, la aerolínea que les va a dar el empleo. Es una exigencia personal también, ¿verdad? Sí, la verdad es de que muchas personas piensan que a lo largo de la carrera nadie te paga por ver a través de una ventana. Y nos ven a nosotros y dicen sí, pero realmente atrás de todo eso hay una preparación grande. Lastimosamente hay un dicho que dice que la aviación y todos sus sistemas de seguridad están escritos con sangre,
porque al final todas las medidas de seguridad que se han venido incrementando en estos años ha sido a raíz de algún suceso, algún accidente, ¿verdad? Sí, es que todo, incluso la tecnología que tenemos es a raíz de los accidentes cometidos en años anteriores, y los aviones hoy por eso se construyen de diferente manera. Claro. Gracias a los accidentes se oye feo, pero es la realidad. Como dice las regulaciones, que decía que las regulaciones son evaluadas constantemente, cada año se evalúan y precisamente se le pone enfoque y atención a los accidentes que han habido para precisamente no volverlos a cometer en un futuro, mejorando los equipos. Claro. Al mejorar los equipos me refiero a mejorar los aviones, a su rendimiento, los entrenamientos del personal, tanto pilotos como tripulantes de cabina, despachadores, etcétera, todo el personal involucrado. Sí, totalmente. Y es que también hay que pensar que son máquinas, ¿verdad? En cualquier momento fallan y pues hay que estar totalmente, ahí sí que capacitados para poder solventar. Aunque yo diría que la máquina hace lo que usted le dice. Yo más me enfoco al... De hecho, esa es una de las reglas que tiene Airbus. Airbus maneja una filosofía que tiene unas golden rules, que son las reglas de oro. Y una parte de esa dice que cuando el avión no hace lo que uno espera, que tome el control. Porque al final el avión termina siendo un conjunto de computadoras que va a hacer lo que uno mismo le programó. Exacto. Obviamente como máquina también puede fallar en algún momento. Claro. Obviamente estos aviones ya tan tecnológicos siempre tienen, en lugar de tener solo un sistema, tienen 2 o 3 sistemas, los cuales terminan siendo respaldos del primario. Pero en este caso, por ejemplo, siempre dice, mantenga el control del avión y el piloto, a pesar de que muchos dicen que el piloto ya no va haciendo nada y solo apachando botones, el trabajo principal del piloto es ir monitoreando el vuelo. Porque en parte lo que está haciendo esa tecnología es quitar la carga de trabajo, le quita a uno esa visión de túnel, ir enfocado en los instrumentos para tener una visión más amplia de toda la cabina y el entorno del vuelo. Más relajado. En teoría sí, en teoría es más relajado, pero uno se vuelve monitor del avión. Correcto. Uno va monitoreando la actividad del avión. Muy bien. Usted nos mencionó que tiene experiencia en el A319, 320 y A321. Estas son versiones diferentes de Airbus. Sí, así es. Bueno, son una misma familia, ya que Airbus lo que hizo con estos aviones es la familia 320. Y esto lo que hicieron fue que es la misma estructura, solo que más corta o más larga, dependiendo del avión, ¿verdad? Incluso parte de estos es también el 318 y lo único que varían es los largos del avión, es la misma estructura de ala, a veces varía un poco lo que son los largos de ala, también la envergadura y los tipos de motor, que obviamente al ser un avión más pequeño o más grande necesita más o menos empuje. Eso le iba a preguntar. Lo de los motores. ¿Y la configuración es la misma? En gran mayoría sí, regularmente estos vienen con los primeros 12 asientos, son de primera clase, el resto son clase económica y sus baños que tiene, pero la verdad es que las configuraciones ya van dependiendo de los requerimientos del arrendatario o del propietario del avión, ¿verdad? Porque pueden haber aerolíneas de bajo costo que quitan la parte de primera clase y todos los ponen como asientos ejecutivos o económicos. Por ejemplo, están los 320 ACJ, que son los de ejecutivos. Muchas veces es un avión que parece un apartamento en la parte de adentro. Sí, pues. Mientras que los aviones, por ejemplo, de las low cost terminan siendo solo con clase económica todos para poder meter la mayor cantidad de pasajeros y hacer un vuelo eficiente, ¿verdad? Y los espacios son bien chiquititos. Bastante. Tiene que ser de rodillas. Muy reducido el espacio que hay entre el respaldo de enfrente con el de atrás. Sí, mi madre, para los saltos, qué complicado el viaje. Sí, he conocido personas que lastimosamente van casi sentadas de lado porque le topan las piernas con el de adelante y no digamos cuando reclina todavía el asiento. Y todavía se toman la molestia de acostarse. Capitán, dale tú. Es que yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia de volar o de la aviación civil a la militar? Bueno, buena pregunta. Muy buena. ¿Sí? La verdad es de que en la aviación militar uno se acostumbra a llevar los aviones al límite. Ok. Que lo primero que hay es el cumplimiento de la misión por sobre cualquier cosa. En estos momentos, por ejemplo, nuestros compañeros que están en el activo se han presentado con bastante actividad. Gracias a Dios han incrementado lo que es el equipo de vuelo. Les han incrementado los cursos, cosas que habían venido en mucho decremento anteriormente. Eso les ha generado, por ejemplo, tener mayor expertise en el vuelo,
conocer equipos más nuevos, han traído más equipos con mejores aviónicas y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Ellos están prestos y dispuestos hoy en día para poder salir a volar, sea la misión que sea, día, noche, condición atmosférica que sea, para la misión que ellos les encomienden, ya sea salvaguardar a la población, los recursos naturales del país, que de hecho es gran parte de lo que se hace en el área de Petén últimamente, estar patrullando para ver la deforestación que lastimosamente pues, ha avanzado demasiado en el área norte, y cuidar los recursos del país, que en este caso la vida es uno de ellos. Podemos ver que, por ejemplo, han habido compañeros que salen en misiones de noche a aterrizar en pistas no preparadas y regresar aquí para tal vez tratar de salvar una vida. Eso es lo que hace la Fuerza Aérea en estos momentos. Y en el caso de la aviación comercial, pues es llevar un avión de un punto A a un punto B de una forma segura, eficiente. Y obviamente yo creo que la escuela que le da a uno la Fuerza Aérea también es muy importante, porque esa es la cuna de muchos de los pilotos actualmente. Y es donde se puede decir, se conoce qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Claro. Interesante. Sí. La transición que se tiene de la militar a la civil cuesta mucho para alguien que en su caso fue, pues, hizo la transición. ¿Es muy difícil, Gaby, o no? Yo creo que hay varios factores que hay que tomar en cuenta. El primero, la aviación militar, uno se acostumbra a que no le permite errores. ¿Por qué? Porque para empezar, en la aviación militar uno llegó con algún tipo de beca o con los estudios que paga el gobierno y el gobierno dice, tiene 10 horas para volar en solo. Si no cumple, se va. Y cada fase se va dando a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La exigencia viene desde que uno está en el cascarón, decimos nosotros, desde que empieza en esa fase hasta llegar a volar solo. Uno tiene un programa muy rígido que no es flexible hasta cierto punto, a diferencia, por ejemplo, de la aviación civil cuando le empieza de esa manera, que puede tomarse su tiempo, tomarse un mes, 2 meses, porque la programación de la instrucción va más adaptada a los requerimientos del alumno. La aviación militar corre, tiene un programa hasta el llegar al punto de graduación. Pero en la civil hay que saber también al alumno de que él se lo está pagando, mientras que en una militar ya hay un presupuesto, como usted bien lo dijo. Y un esfuerzo. Obviamente los esfuerzos son distintos, porque en este caso en la aviación civil, el alumno llega y de sus propios recursos se está pagando el curso, entonces también es entendible que recursos no siempre van a fluir de la misma manera. Obviamente en la aviación militar, en este caso, pues ya tiene uno, el curso está pagado, es solo de que uno le cumpla al ejército o a la Fuerza Aérea en este caso. Obviamente son las diferencias que existen, pero la exigencia, uno sabe que desde el principio la exigencia es al 100. El compromiso. Sí, porque ahí hay más disciplina y todo, personalmente. Bueno, te podría decir que la disciplina realmente es cosa de cada quien, porque me he encontrado, por ejemplo, con gente en el ramo civil que es muy disciplinado, incluso hasta para admirarlos. Porque dice uno, definitivamente hay algo que ya se trae, que es esa parte de la disciplina, y son personas que son muy metódicas, muy capaces y que están conscientes de lo que están haciendo. Sí, hemos tenido alumnos así, ¿verdad? Que son muy disciplinados. De todo, hemos tenido de todo, Capi. Usted bien sabe que en este ámbito se da de todo. Sí. Hay de todo en el camino del Señor. Capitán, una pregunta, aparte de todo lo que nos ha explicado, bien importante, ¿con cuántas horas podemos ir a tocar puertas a un operador? Bueno, realmente la aviación es tan cambiante, tan dinámica, que va a requerir tanto del operador como de las exigencias que dan en ese momento. Resulta que cuando yo tuve la oportunidad de ingresar a TACA, nos estaban pidiendo con licencia comercial, pero un mínimo de 1,200 horas. Wow. Y recientemente habían bajado los requisitos porque necesitaban más pilotos, porque anteriormente eran con 2,500 horas. 2-3 años antes. Entonces, cuando esto se hizo, se logró bajar a ese nivel, pero también eso hizo que el curso fuera un curso más intenso, porque sabían que la gente que estábamos entrando no teníamos la experiencia como la que habían entrado las generaciones anteriores. Entonces, nos exigieron muchas cosas, nos llevaron a otro nivel. Hay operadores que piden que los copilotos entren de una vez con ATP, otros que entren solo con licencia comercial. Entonces dependerá de los requerimientos en ese caso, qué es lo que tenga
y los estándares de la aerolínea lo que va a mandar en ese caso. ¿Qué es un ATP, Capi? ¿Una otra habilitación o qué? Si esta es una licencia que se le da a los pilotos cuando ya cumplen ciertos requisitos, que es la habilitación para licencia de piloto de transporte de aerolínea. En este caso ya se cumplen con los requisitos de estudio, con los requisitos de haber volado aviones arriba de 12,500 libras. Entonces, toda esta preparación que se lleva y también con un mínimo de horas, el cual ya lo mete, por decirlo así, a las grandes ligas de la aviación. Cuando hablamos de un avión que pesa más de 12,500 libras, estamos refiriéndonos a un avión que es de 2 motores. Sí, regularmente la mayoría son de 12,500 libras para arriba, ya son bimotores, y que en este caso ese peso se está tomando como su peso máximo al momento de la certificación. Si el avión ya pesa 13,000 libras, ya entra dentro de esa categoría y requiere una habilitación también para el avión que usted esté en la capacidad de poderlo volar. Wow. Capitán, ¿y hay una diferencia entre las horas que tenga un copiloto o un capitán? ¿O cómo hacen esa división de ponerlos como copiloto? ¿O cómo ascienden a capitanes? Bueno, al menos en el caso de la aerolínea tiene requisitos en Avianca, donde uno entra, regularmente por antigüedad uno entra como copiloto. Posterior a eso le piden a uno tener cierto nivel de horas en el equipo y o también edad o experiencia previa. De acuerdo a las necesidades, han habido veces que entran pilotos que entran directo a capitanes, pero resulta que ya vienen con algún otro avión o una experiencia previa que tienen en años de aviación y pueda que hayan entrado una vez a capitanes, y otras veces, si la aerolínea solo requiere el puesto de copilotos, pues eso es lo que abre, ¿verdad? Entonces se ajustan el personal. Obviamente ya estando en la aerolínea, sí se maneja una línea de antigüedad o escalafón, la cual conforme van habiendo plazas arriba, entonces van subiendo los copilotos con también los más antiguos, porque difícilmente se brinca a alguien, se respeta esa por la experiencia en el equipo, se respeta esa antigüedad y ese escalafón para poderle dar la oportunidad a las personas que se lo han ganado por su tiempo en la empresa. Claro. Lo que comúnmente escuchamos nosotros que se llama seniority, Así la es. Antigüedad. Así es. Ese término lo manejan mucho en aerolíneas de Estados Unidos para poder tomar un ascenso o ser considerados en un ascenso. Para tripulantes de cabina también se maneja este concepto el seniority para poder ascender a jefes de cabina según las necesidades y requerimientos de cada línea aérea. Así es. Por ejemplo, han habido veces que las aerolíneas tienen, por decirlo así, estancado su flujo de personal porque resulta que no se jubila gente o no se retira o no se va de la aerolínea. Entonces las plazas están congeladas y hasta que hay momentos de expansión y contracción en la aerolínea, en la aviación, nos podemos dar cuenta que surge esa necesidad de incrementar o disminuir personal, porque también se ve en estos dorados tiempos de COVID, hemos visto cómo muchas aerolíneas han estado prescindiendo de su personal operativo, ¿verdad? Bueno, capitán, yo le tenía una pregunta. ¿Cuántas horas pues tiene usted ahorita acumuladas, verdad, en su experiencia? Bueno, el presente ya rebaso las 7,000 horas de vuelo. Wow. ¿Y en qué año inició o de qué edad inició? Te lo dejo en el año. Empezamos, como te comenté, en el año 2000. Ajá. Me gradué en el año 2003. Para ese entonces, en la Escuela Militar de Aviación ya nos grabábamos con arriba de 200 horas de vuelo más instrumentos simulados que tenían instrumentos... Tenían simuladores de vuelo especializados para volar tanto en simuladores GAT 141 como en entrenadores de vuelo de PC-7. Posterior a esto, en el 2003 me gradué de 25 años. De allá para acá ha sido la acumulación de las horas, pero el grueso de las horas han sido prácticamente de aerolínea. Te podría decir que ya son más de 5,000 horas las que tengo solo en la aerolínea, y como te comento, entré como copiloto de un grupo de privilegiados que entramos directos al 320. Posterior pasamos al ascenso a capitanes de Embraer y posterior ahora, recientemente finalizando el curso de capitán de 320 también. Sí, pues yo quisiera, capitán, que le comparta, pues hemos tenido muchos alumnos, muchas personas que tienen pues ahí sí que ese sueño de poderse convertir en pilotos, pero a veces creen que solo pues teniendo su primera licencia de piloto privado con 40 horas pues ya pueden trabajar, o pues solo terminar la comercial con 210 y ya pueden laborar. Pero yo siempre les he comentado de que
que es un proceso, porque sus horas son como su currículum, su experiencia como tal, ¿verdad? Es lo que pues la aerolínea o el operador le pide. Sí, la verdad es de que un piloto puede tener 20 años de tener su licencia, pero si no ha acumulado horas de vuelo, tampoco se puede cuantificar esta experiencia. Las horas de vuelo es la forma en la que para nosotros se cuantifica la experiencia y en el tipo de aviones volados, porque al final también es bueno tener un expertise en el avión, cierta cantidad de horas, cierta experiencia, entrenamientos también que van de la mano. Lastimosamente, cuando yo también me he encontrado con jóvenes que me preguntan que qué hacer y les digo, bueno, primero tienen que ir a una escuela certificada, en este caso como lo es ETAP, para poder ingresar, recibir todos sus cursos teóricos, posterior a eso, sus cursos prácticos, donde empieza la formación ya como pilotos, donde se empiezan a subir a un avión por primera vez. Pero realmente muchos piensan que la carrera de piloto aviador es un tanto fácil porque es práctica y solo arranquémoslo y nos vamos. No, todos los aviones tienen un procedimiento y este procedimiento va basado en reglas de seguridad. Lastimosamente, en el medio en el que uno se desenvuelve, si se puede decir de esta manera, a uno lo están evaluando cada 6 meses, de acuerdo a los requerimientos de las aerolíneas. Entonces, cada 6 meses está teniendo uno un chequeo donde se está jugando la vida con el trabajo. Es como que nosotros lo comparamos como que a un abogado le hicieran cada 6 meses su examen público y privado para poder continuar ejerciendo su profesión. Eso somos nosotros en la aviación. Cada 6 meses nos lo tienen y aparte nos hacen un chequeo. Esos son en simulador. Aparte nos hacen chequeos en la línea operativa de vuelo, donde ven cómo nos desarrollamos en un ámbito normal, porque al final los simuladores son 4 horas de entrenamiento donde pasa todo lo que espero que nunca me tenga que pasar en el avión. Hay fuegos, emergencias, descensos, pilotos incapacitados y para todo eso hay procedimientos mecánicos. ¿Por qué? Porque el día que en verdad pase, para eso nos están capacitando. Claro. Por eso es la exigencia cada 6 meses. Posterior a eso están los chequeos de línea, donde nosotros lo que hacen es evaluarnos en todo el proceso desde que llegamos al avión, recibimos los papeles, cómo se da el briefing a los tripulantes, al copiloto, cómo se cierran las puertas, si todo está en tiempo, si hubieron cambios de último momento, cómo se manejaron los imprevistos. Posterior a eso llega el vuelo, llegar al destino, cómo llegamos, si todo está en tiempo, si se cumplieron con todas las políticas y reglamentos internos de la empresa. Capitán, y saliéndonos un poco del tema de pilotos, pues es importante lo que nos comentó para nuestros alumnos y para los que nos oyen. Me gustaría saber pues ahí sí que en su papel, ¿verdad? Como capitán, ¿ha dejado alguna tripulante en el momento de hacer el briefing por no tener, pues, no responder alguna pregunta o no estar en sus capacidades para poder volar? No, de hecho, les puedo comentar que gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con personal muy profesional. La verdad es de que la exigencia de la aerolínea, como lo hemos tomado en cuenta siempre, todos sabemos a qué vamos, sabemos en qué estamos y previo a tener que llegar a algo, alguien prefiere mejor decir, miren, no me siento capaz, no me siento bien, no me siento en óptimas condiciones de hacerlo. Lastimosamente, solo una vez, por una cuestión personal, de hecho el jefe de cabina fue el que tomó la decisión de decirle en este caso a la sobrecargo que iba, que mejor que se bajara, que me preguntara. Precisamente ella tenía una situación personal y gracias a Dios ese día ella solicitó bajarse del vuelo. No tuvimos que hacerlo nosotros, porque a su hija la operaron de emergencia por una apendicitis y fue un problema que se hizo grave y era un vuelo de 3 días. Entonces, si no hubiera sido así, no hubiera tenido con quién quedarse la niña y olvídese, ella todavía está la fecha en la que nos dice que gracias a Dios que ese día, pues sí, escuchó el consejo, porque al final nosotros estamos para ayudarnos entre todos, somos un equipo, a pesar de que la responsabilidad va en los hombros del capitán, se dice muchas veces, pero somos un equipo, un conjunto de engranajes que funcionan de manera sinérgica para poder tener un producto de calidad al final. Qué bien. Excelente. Bueno, yo creo que hoy sí salimos muy conocedores del tema. Muchas gracias por haber asistido, capitán. Le damos las gracias por habernos dado esa información tan importante que posiblemente varios de nuestros alumnos e interesados en estudiar ya les queda un poco claro y les va a quedar más claro ahora el compromiso que tienen desde el momento en que deciden estudiar para pilotos. Finalmente, pues yo quisiera que nos diera una pequeña recomendación para estos jóvenes, hombres, mujeres, a que se decidan realmente e invitarlos
a que esto es un proceso. Es un proceso en el cual requiere de mucha disciplina y mucha preparación. Bueno, de hecho, a todos los jóvenes entusiastas en la aviación, les puedo decir que el tamaño de su realidad depende del tamaño de sus sueños. Busquen a una persona que los guíe, busquen escuelas capacitadas, busquen escuelas sensatas donde puedan venir y recibir la orientación adecuada. Tomen la orientación que mejor les parezca, pero siempre piensen que en la aviación siempre van a haber exigencias. El placer de volar va a estar desde el momento que uno despega los pies del suelo, pero para poderlo hacer es un trabajo duro y un trabajo arduo en el cual muchos se han quedado a medio camino por falta de encontrar la verdadera motivación para conseguir sus sueños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela. capitán. Gracias por habernos tenido nuevamente con ustedes y esperamos volverlo a verlos en nuestro próximo podcast. Y yo creo que vamos a hablar de un tema muy importante que mencionó el capitán Carlos. Se llama CRM. Para otro podcast que nos vaya a ilustrar siempre el Capi en su momento. Muchísimas gracias. Gracias. Y que les vaya bien.